Algunas cositas para pensar mejor sobre la pretendida derogación del femicidio. En primer lugar, el principio de igualdad constitucional del artículo 16 de la Constitución Nacional, en su enunciación formal dice que todos los habitantes son iguales ante la ley, pero eso requiere de un contenido material. La igualdad no es solo formal, sino expresamente real, es decir, que requiere igualdad de condiciones, de oportunidades y de trato. Y tan es así que la propia Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 23, impone al Congreso de la Nación legislar medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real, de oportunidades y de trato. Y en especial dice respecto de mujeres, niños y ancianos, o sea que parte de una presunción de desigualdad. En segundo lugar, hablar de femicidios requiere distinguir algunas figuras en el Código Penal. El artículo 80 prevé 4 formas de femicidio: el femicidio íntimo, del inciso primero, el femicidio por odio, del inciso cuarto, el femicidio propiamente dicho, del inciso 11, y el femicidio vinculado, del inciso 12. Si la reforma se dirige, como parece, al inciso 11, hay que tener en cuenta que ahí no se agrava la pena solo por la condición de mujer. No es verdad que ahí se viola el principio constitucional de igualdad, porque la pena se asienta solo en que la mujer vale más que el hombre. Esa figura exige que el sujeto activo del delito, es decir, el autor, sea un hombre, que el sujeto pasivo del delito, la víctima, sea la mujer, pero además exige que mediare violencia de género. Y es ahí donde se asienta la razón del agravante. ¿Por qué? Porque el ámbito o los ámbitos, los tipos y las modalidades de la violencia en esa forma de violencia de género produce 3 cosas que son tenidas en cuenta por el Código Penal para agravar la pena. En primer lugar, que el sujeto activo obre con menos riesgo, que actúe con una seguridad propia de haber generado ese contexto, esa asimetría de poder que esa forma de violencia exige, y que pueda desarrollar su conducta sin riesgo o con menos riesgo de sufrir alguna consecuencia. En segundo lugar, lo que genera esta forma de violencia específica es que la conducta tenga muchas más chances de ser efectiva que si no hay violencia de género, precisamente por el contexto y los ámbitos de los que se puede valer el autor, habiendo creado ese contexto en particular. Y tercero, la situación de indefensión de la víctima. Es decir, que cuando hay una situación asimétrica de poder y una subordinación de la víctima hacia su victimario o agresor, cuando media violencia de género, la víctima se encuentra en un estado de indefensión. Precisamente el estado de indefensión de la víctima, la mayor eficacia derivada del contexto o de las condiciones producidas por el autor, o el actuar del autor sin riesgo o con menos riesgo que en otras condiciones, son fundamento de otras agravantes del mismo artículo 80 y sin embargo nunca han sido cuestionadas. En cuarto lugar, que haya malas prácticas judiciales, es decir, que en algún lugar, en algún ámbito en particular o en alguna circunscripción se condene a personas sin haberse acreditado todos estos elementos, o se impongan prisiones preventivas extendidas, o se dispongan falsas acusaciones o falsas denuncias que generen procesos que sean inadecuados, tiene que ver con buenas o malas prácticas judiciales que necesitan de políticas públicas destinadas a corregirlas y a dotarlas de mayor eficiencia y eficacia, pero no tiene nada que ver con la reforma de una figura en el Código Penal. Y por último, y para cerrar, partiendo aún del principio de última ratio, es decir, de última opción del poder penal del Estado, si hay un fenómeno en el que se justifica la existencia de una figura penal específica, es en relación a los femicidios, puesto que a lo largo de los años, tanto en Argentina como en muchos otros países, en toda Latinoamérica, pero también en gran parte del mundo, los estados han demostrado que las políticas públicas no penales no han sido eficientes y eficaces a la hora de cumplir con los mandatos convencionales en relación a la violencia contra la mujer, y esto es prevenir, erradicar y sancionar la violencia específica contra la mujer en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, al no contar con medios más idóneos, se habilita la posibilidad de que el Estado actúe penalmente.
Además, eso es un mandato de la Convención Belém do Pará, que es un instrumento internacional que la Argentina ha firmado y que contiene el mandato específico de sancionar la violencia contra la mujer, y así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos fallos.